Fuera. Pagar las facturas no te convierte en parte de la familia, espetó mi padre el día de Acción de Gracias. Mamá susurró, solo estás celosa de tu hermano. Yo sonreí y luego dejé que él pagara los $9.600. Esa noche, lo cancelé todo. Por la mañana, tazas, lágrimas, caos. Hola, Reddit. Me llamo Elise, y esta es la historia de cómo dejé de ser la hija buena en una noche de Acción de Gracias que nunca olvidaré. Tenía 28 años cuando todo estalló, años de resentimiento, agotamiento financiero y abandono emocional, todo llegando a un punto crítico en una noche explosiva que comenzó con pavó y terminó con un informe policial. Siempre he sido la responsable de la familia, la chica del «eres tan madura para tu edad», la planificadora, la que arreglaba las cosas, a la que todos llamaban cuando algo se rompía, cuando las facturas se atrasaban, cuando se necesitaba que alguien los llevara a algún sitio o cuando las emociones se desbordaban. Mi hermano menor, Ryan, por otro lado, era el hijo predilecto, encantador, irresponsable e infinitamente defendido. Podía estrellar un coche contra un buzón y de alguna manera convencer a todos de que les estaba haciendo un favor al no estrellarlo contra una persona. Mientras tanto, si yo olvidaba responder a un chat de grupo, se convertía en un viaje de culpa de una semana. Después de la universidad, conseguí un trabajo estable en contabilidad. A los 25, ya ganaba lo suficiente para mudarme, pero no lo hice porque mis padres se estaban ahogando en deudas y dejando que las cosas se desmoronaran en silencio. Así que me quedé. Empecé a cubrir la compra, luego los servicios básicos. Finalmente, estaba cubriendo la hipoteca durante los meses en que el negocio de mi padre fracasaba, lo cual, les adelanto que, era a menudo. Nunca presumí. Nunca me quejé. Simplemente seguí arreglando, pagando y dando. Y entonces llegó el día de Acción de Gracias. Éramos los anfitriones, como de costumbre. Me había tomado un día libre en el trabajo para limpiar la casa, preparar la comida y hacer recados. Mi madre ya estaba bebiendo vino al mediodía y quejándose de que la salsa de arándanos no era casera, a pesar de que ella no había cocinado nada. Mi padre estaba en el garaje, trasteando con algo inútil, probablemente para evitar poner la mesa. ¿Y Ryan? Ryan apareció una hora antes de la cena con una sudadera de marca, apestando a colonia, hablando de lo agotador que es el trabajo, aunque solo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de vapeo y vivía sin pagar alquiler en el apartamento que mis padres todavía pagaban. La cena comenzó tensa, como siempre. Las conversaciones estaban cargadas de risas falsas y pullas sutiles. Mi tía sacó el tema de la política, mi primo despotricó sobre las criptomonedas y mi madre no paraba de recordar a todos en voz alta que Ryan trabaja muy duro y solo necesita un descanso. Yo me senté en silencio, bebiendo vino, tratando de no explotar, hasta que mi padre se volvió hacia mí y dijo de la nada, «Sabes, Elise, pagar las facturas no te convierte en familia. No actúes como si te debiéramos algo». La mesa se quedó en silencio. Parpadeé, sin estar segura de haberlo oído correctamente. ¿Perdona? Me has oído, espetó. Últimamente tienes esta actitud, como si fueras mejor que nadie solo porque cubres algunas facturas. De eso no va la familia. Se me heló la sangre. ¿Algunas facturas? Dije, en voz baja. ¿Te refieres a los últimos 19 meses de alquiler? ¿El seguro del coche que he estado pagando por ti? ¿Los $300 que le di a mamá la semana pasada para la compra? Esos son solo algunas facturas. Agitó la mano como si espantara una mosca. Nadie te pidió que hicieras todo eso. Sí, lo hicieron, dije, ahora más tajante. Cada vez que se retrasaban, cada vez que acudían a mí en lugar de al banco, cada vez que dejaban a Ryan librarse y me miraban a mí para que limpiara su desastre. Fue entonces cuando mi madre se inclinó y susurró la frase que me rompió por completo, «Solo estás celosa de tu hermano». Me quedé helada. Y entonces sonreí. De hecho, sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque algo dentro de mí finalmente se rompió limpiamente. La miré directamente y le dije con calma, «Entonces, deja que él pague los $9.600 que he cubierto desde el pasado octubre». Su rostro palideció. ¿Crees que estoy celosa de Ryan? El tipo que no paga alquiler, no les ayuda, ni siquiera llama a menos que necesite dinero para gasolina. Bien. Conviértelo en tu proveedor.
Conviértelo en tu respaldo. A ver cuánto dura eso. Ryan, que había estado atiborrándose de puré de patatas como si nada de esto estuviera pasando, de repente levantó la vista como si estuviera ofendido. Oye, ¿por qué te metes conmigo? No me estoy metiendo contigo, dije. Simplemente estoy harta de fingir que no eres el centro del universo. Estoy cansada. Llevo años cansada y estoy harta de que me utilicen. Papá se levantó, con la cara roja. ¿Sabes qué? Si tanto odias a esta familia, lárgate. Con mucho gusto, dije, poniéndome de pie también. Dejé mi plato intacto, subí las escaleras e hice una maleta. Podía oírlos abajo, primero, gritos de enfado, luego, un silencio incómodo. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. No solo empaqué ropa, empaqué mi portátil, documentos y todo lo que necesitaba para cancelarlo todo. Porque lo que no se daban cuenta era que yo había configurado todas las cuentas. El pago automático de la hipoteca vinculado a mi banco. Los servicios básicos a mi nombre. El wifi y los planes de telefonía móvil pagados a través de un plan familiar que yo había creado para mantener las cosas organizadas. Y esa noche, desde una habitación de hotel a 2 pueblos de distancia, lo apagué todo. Inicié sesión, cancelé pagos, desactivé tarjetas, revoqué accesos y eliminé las credenciales. Para la medianoche, la factura de la luz estaba vencida, internet estaba desconectado y el plan de telefonía móvil había sido cancelado con un aviso final. No lo hice por despecho, lo hice por libertad. Pero a la mañana siguiente, el caos explotó. Mi teléfono, con un nuevo plan individual, se iluminó con mensajes. Primero de mamá, y Liz, ¿qué está pasando? No tenemos internet. El termostato no funciona. Luego de papá, ¿te has vuelto loca? No somos animales. Necesitamos calefacción. Y finalmente, la guinda del pastel, una llamada de un agente de policía. Al parecer, alguien había denunciado una disputa financiera doméstica. Mis padres intentaron afirmar que yo había robado dinero y les había cortado el acceso a sus necesidades básicas. El agente con el que hablé estaba confundido cuando le expliqué que yo era la única titular de las cuentas y que simplemente ya no pagaba las facturas de unos adultos que me insultaban y me despreciaban. No se presentaron cargos, pero el daño emocional estaba hecho. Por la tarde, mi tía me envió un mensaje de texto diciendo que mi madre estaba llorando y rogándome que volviera. Ryan publicó una críptica historia en Instagram sobre serpientes en la familia. ¿Y papá? Se quedó callado porque, por una vez, no podía arreglarlo con un grito. Tendría que enfrentarse a cómo eran las cosas sin mí. Pasé la mañana siguiente bebiendo café barato de hotel y leyendo cada mensaje que llegaba, uno por uno, como si pelara capas de culpa de años. Mi madre envió al menos una docena de mensajes de texto, que iban desde la negación hasta el colapso total: nos estás castigando por nada. Podrías habernos hablado como una adulta. Nosotros te criamos, y Liz. Te lo dimos todo. La ironía casi me hizo reír. Quise responder, me lo dieron todo, excepto respeto. Pero no respondí en absoluto. En su lugar, reservé un Airbnb por una semana con el dinero que habría usado para la factura de teléfono de mis padres. Necesitaba tiempo, espacio, paz. Al segundo día, los mensajes disminuyeron. Papá no había dicho una palabra desde su arrebato de ira. Ryan todavía me lanzaba indirectas con cosas como: la familia no es la sangre, es quien te apoya. Lo bloqueé. Estaba harta de apoyar a gente que ni siquiera se molestaba en ver si yo estaba bien. Luego vino la verdadera bomba, un mensaje de mi madre que decía: cancelaste el pago automático de la hipoteca. El banco ha llamado. Llevamos 45 días de retraso. Dicen que podríamos entrar en impago si no enviamos el pago antes del viernes. Ni un por favor, ni una disculpa. Solo pánico. Solo consecuencias. Y seguí sin responder porque no estaba siendo fría, les estaba dando algo que nunca les había dado antes: la oportunidad de enfrentar el peso de sus propias decisiones. Esa noche, llamé a mi amiga Alana, mi verdadera familia, y quedé para cenar. Cuando le conté todo, se me quedó mirando con los ojos muy abiertos. Y Liz, esta es la primera vez en años que te oigo hablar sin parecer que estás a segundos de derrumbarte.
Tenía razón. Mi cuerpo se sentía extraño sin la presión de la vida de otra persona sobre mis hombros. Al cuarto día, mi padre finalmente se derrumbó. Llamó desde un número desconocido. Contesté. Y Liz, dijo, con voz baja y cansada. La cosa está mal. Sí, dije con calma. Ha estado mal durante mucho tiempo. Suspiró profundamente. No sabía que estabas cubriendo tanto. Tu madre, siempre lo hizo sonar como si quisieras hacerlo, como si te hiciera sentir necesitada. Era necesitada, pero no apreciada. Hubo un silencio en la línea. No quise decir lo que dije, murmuró finalmente. Estaba enfadado. Avergonzado, probablemente. Verte mantener todo a flote mientras yo ni siquiera podía mantener un sueldo estable, me hizo sentir inútil. No eras inútil, dije, sorprendiéndome a mí misma. Pero actuaste como si tuvieras derecho a lo que yo daba. Eso es lo que lo hizo insoportable. No discutió. Solo dijo, necesitamos tu ayuda, pequeña. Sé que no nos debes nada, pero, por favor, habla con tu madre. Está destrozada. Hice una pausa. Hablaré con ella, dije. Pero no voy a volver a casa y no voy a volver a activarlo todo. Al día siguiente, me reuní con ellos en una cafetería pública, territorio neutral. Se veían diferentes, no en apariencia, sino en su postura. El habitual orgullo pasivo-agresivo de mi madre había sido reemplazado por una especie de humildad temblorosa. Tenía ojeras. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera. Pedimos café. Nadie tocó sus tazas. Te debo una disculpa, dijo mi madre, con la voz quebrada. Yo pensaba que lo estábamos haciendo lo mejor que podíamos. No me di cuenta de todo lo que habías asumido. No preguntaron, dije. Simplemente lo esperaban. Durante años. Lo sé. Lo siento. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre. Revisamos las cuentas, dijo. Sacamos todo lo que pudimos. No son $9.600. Son solo $1.800, pero es un comienzo. Me quedé mirando el sobre. Ya no se trataba del dinero, en realidad, nunca lo fue. Se trataba de ser vista por fin, de ser escuchada por fin. No cogí el sobre. Lo empujé suavemente hacia ellos. No necesito que me devuelvan el dinero. Necesito límites. Si necesitan ayuda financiera, la piden. No culpabilizan, no manipulan y nunca más me vuelven a llamar celosa de Ryan. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi padre asintió lentamente. ¿Y qué hay de las cuentas? Preguntó. ¿La hipoteca, el internet? Les ayudaré a configurar sus propias cuentas, dije. But they're yours now. Sin course Wim, that's on you. Estuvieron de acuerdo. Ese fin de semana, me reuní con ellos en el banco y les ayudé a transferir la hipoteca fuera de mi nombre. Llamamos a las compañías de servicios públicos. Les mostré cómo configurar los pagos en línea y les expliqué que ser un adulto significa lidiar con cosas de adultos juntos, no solo cuando es conveniente. En cuanto a Ryan, no apareció. Ni en la cafetería, ni en el banco, ni siquiera en una sola llamada telefónica. Al parecer, se mudó con un amigo y publicó algo sobre la energía tóxica que ha sido eliminada de mi vida. Mi madre todavía lo defiende, pero no con la misma vehemencia. Más bien como una madre que sabe que está protegiendo a alguien que quizás nunca madure, pero que aún no tiene la fuerza para afrontarlo. Y yo he dejado de intentar arreglar eso. Todavía veo a mis padres a veces, sobre todo en festivos. Ahora nos reunimos en restaurantes en lugar de en su casa. Las visitas son más cortas, más ligeras. Ya no piden ayuda, y cuando lo hacen, la piden con respeto. Porque ya no soy la terapeuta no remunerada, la contable invisible o el saco de boxeo para su estrés. Soy su hija, y eso es finalmente todo lo que tengo que ser. Solía pensar que ser parte de una familia significaba sacrificarse hasta que doliera, hasta que tus necesidades desaparecieran detrás de las de ellos. Pero ahora sé la verdad. La familia no se trata de quien se lleva más, se trata de quien está ahí, escucha y respeta los límites que estableces.
No quemé el puente con mis padres, simplemente dejé de permitir que lo pisotearan. Y en el silencio que siguió, finalmente encontré la paz. No porque ellos cambiaran de la noche a la mañana, sino porque finalmente yo cambié. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte.